Bienvenidos amigos de TVial a una nueva edición de Tránsito Saludable. El día de hoy nos encontramos en el Hospital de Rehabilitación del Callao con el licenciado Omar Ortiz Escalante, que es tecnólogo, médico, terapeuta físico, especialista en neurorehabilitación. Bienvenidos a Omar, el licenciado Omar a TVial. Bueno, muchas gracias. Son bienvenidos a hacer cualquier pregunta con lo que respecta a lo que vamos a conversar. Bien, para toda la gente que nos está mirando a través de las redes sociales, el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de las lesiones neurológicas por accidentes de tránsito. Omar, el licenciado Omar nos va a dar una visión más amplia, un panorama más amplio acerca de los casos que él ha podido tocar en este tiempo que viene trabajando aquí. Omar, cuéntanos, comencemos primero por acerca de los cuadros que has podido ver en los pacientes durante este tiempo. Bueno, en el servicio de neurorehabilitación, que es donde yo laburo, vienen pues pacientes con cuadros neurológicos, ¿no?, que efectivamente se dan por accidentes de tránsito. Ahora, esos accidentes obviamente son catalogados pues como traumas, ¿no? Son catalogados como traumas, entonces son accidentes cerebrovasculares, ¿no? Cerebrovasculares porque está involucrado pues la parte de la irrigación sanguínea, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central, o sea, parte del cerebro. Estos accidentes pueden ser tanto por causas internas como una alza de presión, ¿no?, como causas externas como un trauma, como es el caso del que estamos hablando, ¿no? Esos pacientes por causas externas vienen pues por traumas, como le digo, que puede ser en este caso por accidente de tránsito, puede ser por una caída, ¿no? Puede ser por un simple perder la conciencia momentáneamente, se caen y se golpean la cabeza, ¿no? Normalmente en un accidente de tránsito, bueno, tenemos que vivir pues como peatón, como conductor, quizás también como ciclista, ¿no?, como mototaxista. Comentábamos fuera de cámaras que en gran cantidad vemos a lo que son los peatones, ¿verdad?, que sufren mal, que tienen más impacto cuando hay un accidente de tránsito. ¿Has tocado algunos temas, algunos pacientes, ya has podido ver el proceso de rehabilitación? Bueno, sí, efectivamente, tanto el conductor, ¿no?, como el peatón son los, en diferentes casos, pues, ¿no?, son los heridos, ¿no?, en este caso. Ahora, bueno, los que más vienen efectivamente son los peatones, ¿no?, los ciclistas también, ¿no? Ahora, también cuando hay, por ejemplo, un choque entre dos vehículos, los conductores pues son los que también están involucrados, ¿no? Entonces también vienen pacientes que son choferes, ¿no?, que son conductores. Justo la semana pasada terminó un paciente que era pues no conductor de una combi, sí, que otra combi pues le chocó, ¿no? Le chocó y él tuvo pues hizo pues no lo que conocemos como latigazo, ¿no?, que es este movimiento, ¿no? Entonces hubo una lesión, ¿no? Y pues también hubo una ligera lesión a nivel de médula espinal, ¿no?, que es también una casuística muy concurrida en este hospital, ¿no?, la lesión medular, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando obviamente sea por un trauma o un accidente de tránsito, ¿no? Es decir, todas las personas que sufren un accidente de tránsito, bueno, tenemos que ver también si tenían el cinturón de seguridad, porque justo lo que tú hablabas, lo que comentabas, era que a veces nos ponemos el cinturón de seguridad y en un impacto, pues el cuerpo suele irse para adelante por la velocidad y ahí se genera pues un cuadro, ¿no?, donde podemos ver que realmente estas personas, como los conductores, hoy en día no usan el cinturón de seguridad como debería ser y eso nos dan cuenta que les puede salvar la vida, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Lo ideal, pues, ¿no?, es que todos utilicemos el cinturón de seguridad, ¿no? Los pacientes que vienen acá, por ejemplo, es un poco como contradictorio, ¿no? Porque a veces le pregunta, cuando viene un paciente por por ejemplo, un pasajero, ¿no?, o un conductor del vehículo, se le pregunta, ¿no?, ¿y tenía el cinturón de seguridad? Seguramente no tenía el cinturón, pero efectivamente sí tienen el cinturón, solo que a veces el impacto puede venir pues de cualquier dirección, ¿no? Y justo con el movimiento que hicimos hace un momento, ¿no?, generalmente cuando hay un accidente y un automóvil choca por detrás de otro automóvil, pues hace este movimiento la persona, ¿no? Claro. Y al hacer esto hay pues no una completa tensión, ¿no?, de nivel de músculos del cuello, de la nuca,
Y eso, bueno, si es muy fuerte, incluso las vértebras pueden moverse y pueden comprimir la médula, ¿no? Pueden traer, en el peor de los casos, ¿no?, un paciente cuadripléjico, ¿no?, que es pues que una lesión de la médula a nivel cervical y por ende hay lesión de los miembros superiores, los brazos, ¿no?, el tronco y los miembros inferiores o las piernas, ¿no? Y en estos casos del que hablamos específicamente, ¿cuánto es el tiempo que dura la rehabilitación? Sabemos que depende también del caso y cómo haya sido afectado, ¿no?, la gravedad, pero normalmente en los casos que he podido ver. Bueno, en realidad es un poco difícil hablar de cuánto tiempo demora, ¿no? Lo que siempre se le dice al paciente y se trata de tomar prácticamente una sesión en conversar con el paciente para el momento de evaluar, decirle pues, ¿no?, de que la rehabilitación neurológica se caracteriza por ser larga, por ser lenta, ¿no?, en comparación de repente a otras áreas que, por ejemplo, ¿no?, haciendo una comparación, paciente que viene por un dolor de hombro, se le coloca pues una compresa, ¿no?, se le hace corriente, ¿no?, hay movilización y ese día el paciente se va sin dolor, ¿no? Pero un paciente neurológico puede estar todo el día moviendo el brazo, trabajando, y ese día no va a mover más el brazo. Al día siguiente tampoco, ¿no? Entonces, posiblemente, en el peor de los casos, a la semana siguiente tampoco. Entonces, se le explica al paciente de que, como su nombre lo dice, ¿no?, tiene que ser paciente. Tiene que, o sea, igual vamos a encontrar un resultado. Resultados van a haber. ¿De qué depende? Pues de que sea un resultado discreto a que sea un resultado bastante visible. Depende pues de la terapia que también puede hacer en casa, ¿no? Por eso nosotros o sea, lo ideal sería que estemos más tiempo con el paciente, ¿no? Pero nuestro tiempo es limitado. Entonces, tenemos que enseñarle al paciente qué es lo que tiene que hacer en casa. Porque en casa es donde realmente va a haber la rehabilitación, ¿no?, y los cuidados que debe tener el paciente, ¿no?, para no sufrir pues algún daño secundario, ¿no?, por ejemplo, o alguna caída o algo, porque la mayoría de pacientes que vienen pues tienen miedo. Entonces hay que enseñarle al paciente cómo es que tiene que desenvolverse también en casa, y esa también es nuestra función, no solamente que se quede en el hospital la función y que el paciente se va y ya nos olvidamos, no. Nuestra función es averiguar cómo se desenvuelve el paciente en casa, a qué se dedica. Entonces, según eso, tratar de ayudarlo, ¿no?, darle indicaciones tanto a ellos como a su familia para que pueda pues llevar una buena rehabilitación, ¿no? Porque nuestra carrera es terapia física y rehabilitación, o sea, rehabilitar, volverlo a ser hábil al paciente, ¿no? O sea, volver a reinsertarlo en la sociedad. De nada vale que de repente el paciente pueda moverse si su función, que era trabajar, pues no la puede hacer. Entonces hay que rehabilitarlo, hay que reinsertarlo a la sociedad. Ahora, en un accidente de tránsito, normalmente vemos también de que las personas, por el hecho de que no ven sangre o se sienten bien en ese momento, no recurren al hospital, ¿verdad? Dicen, no, estoy bien, me siento bien en ese momento, pero es necesario que vayan a un hospital. Se recomienda siempre que cuando hay un accidente, por más que no veas de repente derramamiento de sangre, tenga que ir y pasar por los chequeos generales. Bueno, obviamente sí, se recomienda que vayan a hacerse, por ejemplo, algún examen de imágenes, ¿no?, o alguna prueba no secundaria para poder ver si es que efectivamente hay algo, ¿no? Ahora, la carrera, pues todas las carreras de salud, todos los profesionales de salud sabemos de que los organismos son distintos, ¿no? Una persona puede estar teniendo un sangrado interno y no necesariamente se nota un hematoma, ¿no? Puede estar habiendo un sangrado interno, o puede ser que los capilares se estén rompiendo, ¿no?, y uno no sabe. Hay casos, nosotros hemos visto casos, ¿no?, conocemos, mejor dicho, casos en pacientes que de repente han tenido un accidente cerebrovascular, ¿no?, y están teniendo y solamente están parpadeando los ojos. Es una manera de manifestarse, ¿sí? Y en ese momento no sienten nada, ¿no? Siguen, piensan que de repente están un poquito confundidos, ¿no? Se van a dormir todo y a los puede haber 2, 3 días incluso de plazo. Puede ser instantáneamente, ¿no? Pero puede haber 2 o 3 días y el paciente ya no se puede poner de pie, ¿no? Obviamente lo ideal pues es llevarlo al hospital, ¿no? Y ver pues qué detener lo que esté sucediendo, ¿no? Puede estar habiendo una hemorragia que está empezando pues de manera muy pequeña. El paciente no sabe. Y eso puede conllevar a más, ¿no? Y además si le sumamos a eso que de repente es un paciente que tiene problemas de la presión, entonces eso, pues la presión hace pues que la sangre fluya con mayor velocidad. Entonces, si hay pues no una pequeña hemorragia, ese mayor flujo sanguíneo, esa mayor velocidad pues hace que rompan arterias, ¿no?, cerebrales, y la sangre pues se esparza más. Y si se esparce pues tenemos una hemorragia, ¿no?, cerebral. Para ingresar y tener
las terapias, recibir las terapias en este hospital. Justo hablamos también fuera de cámaras de que pasan primero por un chequeo general, ¿no? Como medicina general, algo así, para poder ser, para poder ser evaluados. Claro, la manera de cómo se atiende en este hospital, ¿no? O sea, el conducto regular, ¿no? Por decirlo así, es pasar primero a consulta médica, ¿no? Y el médico es el que deriva a las distintas áreas, ¿no? Que puede derivar, pues, ¿no? Al área de trauma, ¿no? Al área de músculo esquelético, de dolor, mejor dicho, al área nuestra, ¿no? De neurorehabilitación, ¿no? Y también, obviamente, hacer un enfoque, pues, interdisciplinario, ¿no? No solamente, o sea, hay pues distintos enfoques, ¿no? No solamente es que lo atendamos nosotros y el terapeuta del lenguaje, porque también puede haber una alteración del lenguaje y, no sé, psicólogo, ¿no? Sino es que muy aparte de que se atiendan en las distintas especialidades, nosotros como profesionales de salud es nuestro deber conversar con los demás profesionales y ver cómo está yendo ese paciente. Ya, eso ya es un enfoque más profundo, ¿no? No que el paciente está en mi área y luego se va a otra área y luego se va a otra área y ahí termina su atención, no. Tenemos que nosotros reunirnos y conversar acerca de cómo está yendo, ¿no? Y aconsejarle, obviamente, preguntarle al paciente cómo le va en su autoterapia, ¿no? Tener en cuenta qué está haciendo, ¿no? Por un tema de seguimiento y eso también trae lo que conversamos al inicio, ¿no? Conocer al paciente, por ejemplo, a qué se dedica, ¿no? A veces con uno, por ejemplo, ¿no? Ya también depende del pudor, ¿no? Algunas damas, ¿no? A veces no se sueltan con un terapeuta físico varón, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Con una dama, ¿no? Entonces podemos saber más, ¿no? A qué se dedica la paciente, o la paciente en este caso, ¿no? O el paciente, y mejorar la rehabilitación en sí, ¿no? Normalmente, ¿cuántos pacientes reciben ustedes diario? A ver, nosotros atendemos un promedio de aproximadamente 20 pacientes, ¿no? Ahora, yo pues trabajo, soy el único personal de neurorehabilitación en la tarde, entonces yo en lo particular, ¿no? Recibo programaciones de pacientes nuevos o algunos continuadores también puede ser, más o menos 5 pacientes diarios, ¿no? 5 o 6 pacientes diarios. Entonces, de ahí se saca un aproximado, pues, ¿no? De cuántos pacientes pueden programarse, ¿no? Ahora, los pacientes vienen lunes, miércoles y viernes y también vienen martes, jueves y sábado, ¿no? Porque lo ideal es tenerlos, pues, acá interdiario, ¿no? Para poder seguirlos a los pacientes, ¿no? Que no sea muy espacial la terapia, ¿no? Y de esos pacientes que nos comentas, ¿cuánto en porcentaje has podido ver que son por accidente de tránsito? A ver, hablando de un tema de porcentaje, mire, como dijimos al inicio, puede ser el cuadro neurológico puede darse por una causa interna o con una causa externa, ¿no? Ahora, en realidad van prácticamente de la mano, son prácticamente la mitad cada uno, ¿no? Hay pacientes que vienen que han tenido pues su cuadro neurológico por un tema netamente de tensión, de estrés, ¿no? Entonces ahí no tiene nada que ver pues un agente externo, ¿no? Es todo, de repente el paciente no sabe controlar su estrés, ¿no? O sus emociones, ¿no? Y los pacientes pues por causas externas, ¿no? Por trauma, ¿no? Prácticamente son la mitad ambos, ¿no? O sea, casi como un 50-50, ¿no? Hay periodos en que pues viene más causas internas, ¿no? Hay periodos en que viene más, ¿no? Por ejemplo, los meses en que se reciben más pacientes con accidente de tránsito son cuando aumenta el tráfico, por ejemplo, en la etapa escolar, ¿no? Cuando inician las clases, ¿no? O en etapa cerca de feriados, ¿no? Por decirlo así. Claro, feriados largos o por ejemplo, 28 de julio, ¿no? Navidad, ¿no? Son las épocas en las que más suceden los accidentes y por ende, pues, pasan con nosotros, ¿no? Los cuadros neurológicos más comunes que has podido ver. Bueno, en el servicio de neurorehabilitación se recibe a los pacientes que tienen pues parálisis facial, ¿no? Que también por un tema atencional, ¿no? Vienen pacientes lesionados medulares que la gran mayoría, ¿no? Me atrevería a decir aproximadamente el 60%, 70% son por trauma, ¿no? Entonces, vienen lesionados medulares. También vienen lesionados centrales. ¿Qué quiere decir eso? Que la lesión pues está netamente en la parte cerebral o cerebelar, ¿no? Esos son los pacientes que vienen, ¿no? Y también dejan su secuela, ¿no? Que puede ser una hemiplegia, una cuadriplegia, ¿no? Dependiendo de una clasificación topográfica de la lesión. ¿Y cómo es el proceso de rehabilitación que ustedes manejan? Bueno, la primera sesión generalmente lo que se hace es evaluar al paciente, ¿no? Porque si bien es cierto el médico lo evalúa, ¿no? Obviamente respetamos la evaluación del médico, también tenemos que evaluarnos nosotros desde el punto de vista fisioterapéutico, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a profundizar más en el movimiento. Nosotros somos los que vamos a profundizar más en el dolor del paciente, ¿no? El paciente está más tiempo con nosotros. Entonces,
El abordaje es ese, ¿no? Primero hacer una evaluación, ¿no? Obviamente no solamente evaluar, sino también evaluar con alguna actividad, con alguna función, preguntarle al paciente a qué se dedicaba, ¿no? Y según lo que el paciente se dedicaba es que tratamos de dirigir la terapia, ¿no? A mejorar la calidad de vida. Claro, y mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, eso ya sería un resultado, pues, a largo plazo, ¿no? Claro. Mejorar la calidad de vida, definitivamente, ¿no? Este, y como dijimos también, reinsertar al paciente en la sociedad, pues, ¿no? Tratar de regresar a lo que estaba haciendo antes, ¿no? Y por qué no buscar también más oportunidades, que el paciente busque más oportunidades. En el proceso de seguir la rehabilitación, supongo que también debe haber un cuadro quizás depresivo en muchos de las personas por por ver que esto no es rápido, ¿no? Que el doctor no le diga pues de la noche a la mañana ya vas a estar bien, sino que es un proceso largo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes también lo derivan? Me comentabas que lo derivan de repente a psicología y también van de la mano con ellos, trabajando con los psicólogos. Claro, en realidad, los pacientes también, aparte de nuestro servicio, también tienen pues el área, como le digo, de lenguaje y de psicología, ¿no? La gran mayoría, casi todos los pacientes, tienen una depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque se ven limitados, ¿no? Pacientes adultos que están acostumbrados, frustrados, claro, pacientes que están acostumbrados a hacer sus cosas ellos solos, ¿no? Y que pues ahora tengan que ir al baño acompañados, ¿no? Entonces es bastante, uno trata de ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Y entonces lo que se busca en realidad es eso, ¿no? Es que el paciente pues no se sienta deprimido, ¿no? Decirle, conversar con el paciente de que va a haber un resultado, o sea, resultados siempre vamos a tener, ¿ya? Hay que trabajar bastante, ¿no? Para tener pues un resultado visible, ¿no? Y también un trabajo conjunto tanto con los demás profesionales como en casa también, pues, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tristemente, ¿no? Vienen y prácticamente son abandonados, ¿no? Entonces tratamos siempre de buscar a alguien pues que pueda darle una mano al paciente, ¿no? También. ¿Y las terapias suelen durar cuántos meses, en muchos años quizás? Bueno, en realidad sí. Generalmente, por ejemplo, cuando un paciente pasa, por ejemplo, un paciente casi nunca se queda un bloque de terapia. Un bloque de terapia puede ser de 10 sesiones, 12, 15, no máximo. No solamente se queda un bloque de terapias, y no porque no haya un resultado, sino porque generalmente el primer bloque de terapias es para que el paciente se acostumbre al movimiento, se acostumbre al ejercicio, ¿no? Sepa que hay que trabajar, hay que cambiarles el chip, ¿no? Como comúnmente se dice, ¿no? Para que sepan pues de que tienen que trabajar y que en realidad gran parte de la rehabilitación depende de ellos netamente, ¿no? Se le dice, ¿no? que deben tener, bueno, ya es una palabra cliché, ¿no? Fe en la terapia, ¿no? Deben creer en la terapia, ¿no? Porque si el paciente pues piensa o está mentalizado de que no va a cambiar, de que no va a mejorar, pues a esos pacientes no lo va a rehabilitar nadie en realidad. ¿No? En ningún lado lo van a rehabilitar. Y digamos, usted ha visto algunos casos que han venido por años y aún todavía no ha mejorado. A ver, muchos pacientes reciben, por ejemplo, de provincia, ¿no? Entonces, esos pacientes están acá de una manera pasajera, ¿no? Pueden estar 2 bloques de terapia, ¿no? Ahora, hay pacientes también que viven en Lima, Callao, ¿no? Pero en zonas alejadas, ¿no? Pacientes que para venir acá, pues, tienen que tomar taxi, ¿no? Y entonces es un gasto, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, el paciente deja de venir por eso, ¿no? Porque son pacientes, pues, que vienen, ¿no? No tienen para el pasaje, ¿no? Entonces, siempre dentro de la corta terapia que podemos de repente estar haciendo, hay que bombardearlos, ¿no? De bastante terapia, bastante ejercicio, ¿no? Obviamente ejercicios funcionales, no ejercicios que le sirvan al paciente. Licenciado, hablábamos también acerca de, bueno, hemos hablado como conductores, ¿no? Como peatones, pero como motociclistas, como ciclistas, ¿no? También conversamos fuera de cámaras qué tan importante es usar el casco en estas situaciones, ¿no? Cuando manejamos una moto, quizás, ¿no? ¿De qué nos puede salvar un casco, un buen casco? Bueno, en realidad nos puede salvar la vida, nos puede salvar todo, ¿no? Un casco no bien utilizado, no un casco obviamente que realice realmente su función, ¿no?
puede salvarnos pues, ¿no? de un traumatismo, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Eso pues, o sea, cuando hay un traumatismo, pues, hay mayoría de casos que el paciente pues fallece, ¿no? Muere instantáneamente, ¿no? Y hay algunos que dejan secuelas, ¿no? Una secuela neurológica como los que son los que tratamos, pero prácticamente el casco pues puede salvarle la vida, ¿no? Obviamente, de repente tiene raspaduras en los brazos, ¿no? Cosas por el estilo. Puede haber, pues, ¿no? De repente, en casos más graves, fracturas de por medio, ¿no? Pero no hay un cuadro neurológico, pues, porque el casco ha protegido la cabeza. ¿Y ha habido casos en que usando el casco ha podido ver un cuadro neurológico? Bueno, sí, hay casos en que, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Pues depende en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos recibido casos también de ciclistas que a veces han sido impactados tan fuerte que el casco puede salir disparado, ¿no? O de repente puede ser que no estaba bien ajustado, ¿no? O el impacto también tranquilamente puede haber sido tan fuerte, ¿no? Que se llevó de encuentro, ¿no? Licenciado, y ahora enfoquémonos en los casos que ha podido ver, casos específicos, ¿no? De pacientes que usted ha podido ver el proceso de rehabilitación, ¿no? Y cómo ha sido, quizás con los familiares, con el paciente, ¿no? Justo nos comentaban también fuera de cámaras de que hay pacientes que llevan 3 años de rehabilitación y que ha habido un proceso de cambio, de mejoría, ¿no? Usted aquí en el hospital ha podido ver esos casos que a pesar del tiempo ha habido una mejoría, quizás no a un 100%, pero ya quizás a un 90%. A ver, efectivamente, ¿no? Lo ideal siempre es tratar, bueno, como decimos acá pues, en el ámbito de fisioterapia, a un paciente fresco, pues, ¿no? Que tiene pocos días de la lesión, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora, también tenemos que tener en cuenta de que es distinto tratar a un paciente joven a un paciente pues adulto, ¿no? El factor de recuperación pues es más lento, ¿no? En el adulto, ¿no? El joven también depende, ¿no? Muchas veces tiene toda la vida, ¿no? Toda la energía, ¿no? Entonces hemos recibido acá pues, ¿no? Muchos jóvenes bien entusiastas, ¿no? Sí, yo quiero mejorar, ¿no? A pesar de que ellos mismos incluso saben de que tienen un cuadro pues, que es grave, quieren mejorar y el hecho nomás de que tengan esa mentalidad hace que también haya una mejoría, definitivamente, ¿no? Ahora, sí hay pacientes que hemos recibido, pues, ¿no? Yo he tenido pacientes incluso que han tenido, por ejemplo, 10 años de evolución, ¿ya? Y que en esos 10 años nunca han recibido terapia. ¿Por X motivo, no? Puede ser que viva muy lejos del centro, ¿no? O vaya y dice, no, a mí no me hacen nada, no. Siempre hay pacientes así, ¿no? Entonces se conversa con ellos y le dice, ¿sabe qué? Si de por sí la terapia neurológica es lenta, pues aún más, ¿no? Ahora, ¿no? Pero siempre, si el paciente, se trata de buscar que el paciente siempre tenga ganas de rehabilitarse, ¿no? Y pues, ¿no? Eso está demostrado incluso, de que si el paciente tiene ganas, por más que tenga un periodo largo de evolución, o sea, siempre hay un resultado. Puede ser mínimo, ¿no? Pero hay un resultado. Y ese resultado mínimo, pues, le levanta la autoestima al paciente y ese resultado mínimo nos puede garantizar de que, quién sabe, si seguimos trabajando, podemos tener más resultados. En el caso de parálisis, ¿cómo es que ustedes lo manejan? ¿Cómo es el trabajo de rehabilitación de estos pacientes? Ya, a ver, bueno, asumo que te refieres a o sea, déficit de movimiento, ¿no? En miembros superiores y inferiores. Claro, realmente usamos el término parálisis cuando hay una parálisis facial, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con esos pacientes? Por ejemplo, es típico encontrar en un paciente, por ejemplo, hemipléjico que tiene una lesión de un hemicuerpo, encontrar, por ejemplo, esta función del brazo, ¿no? Entonces lo que hacemos es tratar de soltar, pues, ¿no? Desde hombro, codo, mano, ¿no? Para poder estirar, ¿no? Ahora, si nosotros estiramos, pues, ¿no? Ese paciente en esa sesión puede soltar un poco, pero regresa de esta manera. ¿Por qué? Porque esto ya está, por ejemplo, grabado acá en el cerebro, de que esto es lo correcto y que esto está mal. Y entonces nosotros tenemos que, estimular y por decirlo así, ¿no? Informarle al cerebro de que esto no está bien, sino esto es lo correcto, ¿no? Que es la posición anatómica de cada segmento corporal, ¿no? Y con eso hacemos ejercicios tanto de carga para mantener la mano abierta, el brazo estirado, ¿no? De transferencias de peso, ¿no? Para, en el caso del paciente, pues, ¿no? Que tenga un patrón de marcha modificado por el cuadro en sí, tratar de asemejarlo a la marcha común, ¿no? Con ejercicios obviamente de transferencia de peso, ¿no? Elongaciones musculares, estiramientos, ¿no? Ahora, esos ejercicios que ustedes hacen a los pacientes, también los pacientes
su gran mayoría tienen que hacerlo necesariamente en su casa, practicar, estimular en su casa también lo que ustedes les enseñan aquí. Claro, claro que sí, ¿no? La terapia se tiene que complementar en casa, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en algunos establecimientos, ¿no? La atención puede ser, por ejemplo, ¿no? De 1 hora y media, ¿no? Quién sabe, ya, 2 horas, pongámosle, ¿no? Pero 2 horas de 24 horas que tiene el día no es nada. Entonces, el paciente tiene que hacer definitivamente en casa. Definitivamente tiene que hacer terapia en casa, ¿no? Y para eso está también nuestra función, enseñarle qué es lo que debe hacer, ¿no? Por ejemplo, planteando un caso, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen, pues, ¿no? Una lesión donde el brazo está débil y todo el día paran con un peso de esta manera, ¿no? Ahora, esto de acá, ¿a qué ayuda, entre comillas, ¿no? Ayuda a que el músculo, pues, crezca a nivel de volumen, pero no de función, ¿no? Cuando hablamos de función, hablamos de que el ejercicio le sirva para su desenvolvimiento diario del paciente. Vienen varios pacientes que dicen, pero yo estoy todo el día ahí trabajando. Entonces le mandamos a que de repente abra una puerta y no puede abrir la puerta. O pacientes que tienen, pues, ¿no? Un muslo bastante ancho de tanto que le ponen un peso y están de esta manera, ¿no? Si cuando tienen que subir una escalera no pueden subir la escalera. Entonces, hay que enseñarles, pues, ejercicios que le ayuden a su desenvolvimiento diario del paciente, a sus actividades de la vida diaria. Bien, licenciado, vamos a continuar hablando con usted, queridos amigos de TVIAL, en su programa Tránsito Saludable, después de este pequeño corte. Bien, amigos de TVIAL, continuamos en su programa Tránsito Saludable y como hablamos en el bloque anterior, estamos con el licenciado Omar Ortiz Escalante, que es tecnólogo médico, terapeuta físico, especialista en neurorehabilitación, y estamos hablando del tema de lesiones neurológicas por accidentes de tránsito. Hemos estado hablando acerca de los pacientes que él ha podido ver, ¿no? Durante este tiempo que viene trabajando en el hospital y también del proceso de rehabilitación, ¿no? Que muchas veces puede durar mucho tiempo. Justamente hablábamos fuera de cámaras de que hablando en porcentajes se llega a tener una mejoría, ¿no? Pero no a un 100%. Bueno, el cuadro neurológico se caracteriza por dejar secuela, ¿ya? Y nuestra función es que la secuela sea la mínima, ¿no? Obviamente, pues, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto, que es nuestro pan de cada día, por decirlo de esa manera, podemos notar que secuela, pues, así sea mínima, hay, ¿no? Por ejemplo, pacientes que movilizan sus brazos, ¿no? Que han llegado a una rehabilitación bastante buena, ¿no? Una rehabilitación lo suficiente como para poder el paciente hacer una actividad. Entonces, en la calle, pues, él dice, ¿no? Yo veo que estoy bien, pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Alguna compensación que haya, ¿no? Una compensación quiere decir, por ejemplo, que hablando netamente de parte musculoesquelética, ¿no? Que cuando el movimiento no puede salir de una manera, sale de otra, pero se da, ¿no? Entonces nuestro trabajo también es modular esa compensación también, ¿no? ¿Y cómo se le explica al paciente cuando ya viene el proceso de evaluación y ves que ya pues su cuerpo ya no responde, ya no puede haber una mejoría, ¿no? Ese proceso también lo ponen, trabajan junto con el área de psicología. Claro, ¿no? Siempre, a ver, la psicología, por ejemplo, es un servicio en el cual, pues, el paciente, por decirlo así, nunca deja de pasar, ¿no? Siempre está el personal psicólogo, está ahí, pues, ¿no? Entonces, con nosotros, por ejemplo, en la primera sesión, que es la evaluación, como comentamos en el bloque anterior, conversamos bastante con el paciente. O sea, ponemos, como se dice, las cosas claras, porque tampoco hay que darle falsa esperanza, tampoco hay que mentirle al paciente, ¿no? Se le dice al paciente de que hay que trabajar bastante, ¿no? Dependiendo del caso que sea, ¿no? Pero igual se le incentiva que siempre trabaje, ¿no? Que siempre haya movimiento. Ahora, también se le dice de que todo lo que tenga que ver con movimiento en el paciente es bienvenido. Ya, el paciente tiene que hacer siempre movimiento, ¿no? Y no por el hecho solo de que haya tenido un cuadro neurológico, sino porque todos tenemos que estar en constante actividad física, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos trae bastante beneficios, ¿no? Entonces, decirle eso al paciente, ¿no? De que la terapia no termina acá. Por ejemplo, hay muchos pacientes que no quieren venir, pues, ya al servicio, pues, porque
A veces a algunos les sale un trabajo, ya no pueden venir por tema de horario, ¿no? Algunos regresan a sus casas porque, como te dije, vienen de provincias, ¿no? Entonces decirle, pues no sabe qué, señor, usted tiene que acostumbrarse a andar en movimiento, a hacer ejercicio, a hacer actividad física. No necesariamente un deporte, que lo ideal sería que sí, ¿no? Pero el deporte, por ejemplo, es reglamentado, ¿no? Una actividad física no hay reglas, es solamente moverte. Es solamente saber de que si tu casa, por ejemplo, si tú bajas en el paradero y tu casa está a 4 cuadras y estás acostumbrado a tomar mototaxi, que de repente te vayas caminando, ¿sí? O puedas ir en bicicleta, ¿no? No sé, dependiendo, ¿no? Es fomentar eso, ¿no? Es la actividad física, ¿no? Fomentar el movimiento en el paciente. Me comentabas también que tiene mucho que ver la edad del paciente, ¿no? No es lo mismo hacer rehabilitación con un joven de 20, 25 años que con una persona de 70, ¿no? ¿Cómo es que ustedes manejan esto? Porque también debe ser un poco complicado, ¿no? Trabajar con adultos mayores que, bueno, ya tienen una cultura, ya tienen ya sus propios hábitos, ¿no? ¿Cómo ustedes les explican a estos pacientes para que puedan cambiar sus hábitos? Bueno, siempre tratamos de conversar con ellos, ¿no? Como estábamos comentando hace un ratito, no darle falsas esperanzas al paciente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, ¿no? De 70 años, ¿no? Comparado con un muchacho, no sé, ¿no? De 15, 20 años, ¿no? Decirle al paciente pues que la rehabilitación, que de por sí es lenta, pues, la rehabilitación neurológica es lenta, va a ser quizá aún más lenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, un paciente adulto mayor ya trae cuadros de fondo, ¿no? No solamente el cuadro por el que le estemos atendiendo, sino puede traer osteoporosis, puede traer artrosis, ¿no? Procesos artríticos también, ¿no? Es más, miren, si queremos ser más selectivos, el simple hecho, por ejemplo, de atender a una dama, ¿no? Que no atender a un varón, pues también la dama pues trae consigo, por ejemplo, temas como la menopausia, ¿no? O las constantes menstruaciones, ¿no? Que pues genera una demanda de calcio en el organismo, ¿no? Entonces por eso que también las damas tienen más riesgo a fracturarse, tienen más riesgo de hacer osteoporosis, ¿no? La gran población de osteoporosis son más de damas, ¿no? Son más mujeres. Entonces también se le explica eso al paciente, ¿no? El embarazo también hace pues que hay un desorden en lo que respecta al calcio, ¿no? Entonces, eso se le explica al paciente, ¿no? Explicarle pues los cuadros de fondo que puede traer el paciente, ¿no? Explicarle a dónde queremos llegar también con la terapia. Lo que es el cerebro puede llegar a cambiar a esa edad, es decir, puede el cerebro aún modificarse cuando le estás dando nuevas señales para que haga nuevos movimientos. Existe un término en lo que respecta a neurorehabilitación que se llama plasticidad cerebral, ¿ya? Cuando hay un accidente cerebrovascular, que puede ser de cualquier índole, ¿sí? Hay neuronas pues que efectivamente mueren, ¿no? Hay neuronas que quedan vivas. Entonces, con el movimiento que nosotros damos, con los ejercicios que nosotros damos, hacemos plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? De que las neuronas que están, pues, que han quedado vivas, que están a veces, ¿no?, destinadas para hacer algún movimiento, ¿no?, generan nuevas redes neuronales, generan nuevos puentes neuronales uniéndose con más neuronas para hacer plástico el cerebro, hacerlo moldeable y puede haber actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, personas que se dedican al fútbol tienen más mapas neuronales orientados al fútbol que al vóley, por ejemplo, ¿no?, comparado, ¿no? Entonces, ahí también conversábamos con lo que estábamos hablando fuera de cámaras, preguntarle al paciente a qué se dedicaba, ¿no? Y eso pues genera que el paciente... Eso influye bastante. Claro, claro, ¿no? Por ejemplo, si se le dice al paciente, ¿no?, ¿a qué se dedicaba usted? Hay gente que dice, bueno, yo trabajaba cocinando, yo trabajaba bailando, sí, yo construcción civil, ¿no?, futbolista, ¿no? Es más, y hay pacientes, por ejemplo, que dicen, no, yo no trabajo, ya, entonces, ¿qué le gusta hacer? Porque si le gusta hacer una actividad, no sé, tocar guitarra, ¿no? No sé, si le gusta hacer una actividad, es porque tiene más mapas neuronales orientados a esa actividad. Entonces, si nosotros copiamos, por decirlo así, esa actividad, orientamos los ejercicios, la postura, el movimiento hacia esa actividad, va a ser más sencillo para el paciente. ¿Por qué? Porque no le vamos a enseñar algo nuevo, vamos a hacer que recuerde, nada más. ¿Por qué? Porque las neuronas están ahí, están vivas ahí, ¿no? Entonces, hay que hacer que recuerden, hay que hacer que generen nuevos puentes neuronales con las neuronas que de repente no se dedicaban a eso y genere más y más y más movimiento. Y lo que es niños, también es más fácil poder rehabilitar a niños que a
a jóvenes quizás, o es casi lo mismo? Yo recuerdo un profesor, ¿no?, que nos decía en la especialización que el niño siempre es niño. Y nosotros preguntamos, ¿a qué se refiere? En que el niño, por más que tenga su cuadro neurológico, se quiere mover, quiere jugar. En cambio, muchas veces el adulto sabe lo que tiene y por eso se deprime. Entonces, el niño pues quiere jugar, quiere bromear. Claro, es más activo, ¿no? Claro, eso ayuda bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque la terapia con niños pues siempre es lúdica, ¿no? Siempre es a manera de juego, ¿no? Siempre, si el adulto pues se dedica a trabajar en lo que sea que esté trabajando, el niño se dedica a jugar, el niño se dedica a estudiar, ¿sí? O algunos niños obviamente no conocemos la realidad de nuestro país, algunos niños trabajan, ¿no? Pero siempre están con eso en el juego, siempre quieren jugar. El cerebro está más presto a Claro, querer aprender, ¿no? el cerebro está como una esponja ahí, sí, está bastante moldeable y se trabaja, pues, ¿no? Obviamente, El proceso de rehabilitación entonces es más rápido. bueno, más rápido, puede haber quizá un mejor resultado, por decirlo de esa manera, ¿no? Obviamente también dependiendo del cuadro que tenga, ¿no? Obviamente siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que no todos los cuadros son iguales, ¿no? Nosotros podemos tener, hablando de niños, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, dos niños que tengan la misma edad, que tengan el mismo peso, que tengan las mismas costumbres, que tengan el mismo cuadro, no necesariamente, por ejemplo, hablando de niños, una parálisis cerebral va a ser igual en ese niño que igual al otro. O sea, siempre hay que particularizar, por decirlo de esa manera, ¿no? Volver particular el tratamiento, no generalizarlo, a menos que podamos hacer de repente algún programa, ¿no?, de ejercicios con varios pacientes, obviamente ejercicios mezclados como para que todos, en este caso niños, les sea favorable. Licenciado, ¿y cuál es el caso más extraño que usted ha podido ver trabajando aquí en el hospital? Bueno, más extraño, yo diría que de repente hay casos más complejos que otros, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, una hemiplegia, ¿no? El tema de hemiplegia, de la lesión del hemicuerpo, puede ser leve, por decirlo así, como puede ser pues moderada, ¿no? Hay pacientes que salen de la hemiplegia para hacer hemiparesia, ¿no?, por decirlo de esa manera, ¿no? Que tienen más movimiento, ¿no? O pacientes diagnosticados como hemiparesia o solamente como hemiplegia, ¿no? Entonces esos pacientes como que a veces están tan engarrotado el miembro superior, ¿no?, que hay que trabajarlo más, ¿no? Ahora, sumado a eso, nosotros, por ejemplo, el paciente, trabajamos con el paciente trabaja muy bien acá, pero en casa no hace, entonces es como arar en el mar, ¿no?, por decirlo de esa manera. Claro, y por eso le preguntaba acerca de qué tan importante también es el tema de la familia, ¿no? En caso de niños, de adultos mayores también, que puedan ayudar a estas personas a poder hacer sus ejercicios en casa. Definitivamente, ¿no? La primera sesión, en lo particular, yo llamo al paciente para evaluarlo y también llamo a la familia para que esté ahí presente y escuche lo que estamos hablando, ¿no? Para que el paciente también sepa de que tiene que trabajar tanto el paciente como la familia, ¿no? La familia tiene que estar ahí siempre, ¿no? El simple hecho que la familia esté apoyando al paciente, el paciente pues hace que su autoestima se... Es más, miren, si la autoestima aumenta, mejora la postura incluso, ¿no? El paciente se siente más seguro, se para más derecho, por decirlo así, y se puede trabajar mejor. Definitivamente, ¿no? La familia tiene que estar inmersa en la terapia, ¿no? Tanto para los periodos con el paciente pues esté deprimido, como cuando el paciente de repente haya superado esa depresión y esté pues con ganas de trabajar. Siempre tiene que haber alguien que lo motive al paciente. Cuando el paciente de por sí se motiva solo, tiene que haber alguien que lo motive, ¿no? Que le diga que hay que salir adelante, hay que seguir trabajando, ¿no? Ese es nuestro trabajo aquí y también es trabajo del familiar. Hablando hoy del hospital, me comentabas que son 2 turnos, en la mañana y en la tarde, y que aproximadamente diario son 20 pacientes, me decías, ¿no?, que ustedes están pues dándoles este servicio. Las personas, me comentabas también que vienen personas de provincia. ¿Y estas personas son más complejas de poder hacerles entender que necesitan hacer sus ejercicios en casa? A ver, generalmente la gente de provincia que viene a veces no tiene recursos, ¿no?, por decirlo de esa manera, ¿no? A veces sus casas están, pues, ¿no?, por ejemplo, en zonas, ¿no?, donde llueve constantemente, ¿no? Están en zonas donde, pues, hay, por ejemplo, huaicos, ¿no?, por decirlo de esa manera. Entonces nosotros, como comentamos también en el bloque anterior,
hay que saber dónde vive también el paciente, ¿no? Cómo es el lugar donde vive, esa es la manera como decirlo, ¿no? ¿Cómo es Culturalmente hablando es casi lo mismo. Sí, porque en realidad se conversa con el paciente, ¿no? Se conversa bastante. Hay algunos pacientes, pues, ¿no? Que efectivamente tienen una manera de pensar muy marcada, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen y no necesariamente nosotros al hacer terapia tenemos que llegar al dolor, ¿no? Sin embargo, hay muchos pacientes que vienen y dicen, no me ha dolido, entonces de repente no me ha hecho bien. Eso hay que conversar, ¿no? Ahora, hasta ahora, después de tanto que luchamos nosotros los terapeutas para que se nos reconozca, pues, efectivamente como tal, algunos todavía dicen, no, voy a ir donde el masajista. Y nosotros pues no hacemos masaje, ¿no? O por lo menos lo podemos utilizar como un recurso para poder lograr, no sé, algún estiramiento X, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es terapia, ¿no? Hacemos ejercicios, hacemos función, ¿no? Que es lo que nos separa de las demás carreras, ¿no? Y las personas supongo que muchas veces también te habrán dicho los pacientes, no doctor, no me está haciendo mejoría, no siento que estoy mejorando, ¿no? Y ya dejan de venir, ¿no? Se sienten frustrados, también lo que comentábamos. Estas personas, ¿cómo les explican, especialmente los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo ustedes como doctores les explican todo el proceso que tiene que hacer su cerebro para poder hacer para que le dé órdenes a su mano, a sus miembros, ¿no? Hay personas que también se cierran, ¿no? Por cultura. Muchas veces no, el paciente dice, no me está haciendo bien, ¿no? Ustedes también pueden derivar a otras instituciones para que puedan seguir sus tratamientos. Bueno, sí, ¿no? Siempre nosotros pensamos de esta manera, ¿no? Siempre hay una manera de cómo ganarse al paciente. Siempre. Claro, ¿no? Cuando el paciente, cuando el terapeuta y el paciente generan pues empatía entre ambos, ¿no? Entonces se puede trabajar bien, ¿no? El paciente viene, incluso a veces nos bromeamos, ¿no? Incluso uno dándole una broma, por ejemplo, una broma sana al paciente, obviamente con todo el respeto que se merece, ¿no? Conversando, ¿no? Hablando, por ejemplo, ¿no? Hablando de pacientes de provincia, ¿no? ¿De dónde viene usted? No sé, pues no, yo vengo del Cusco, ¿no? Por ejemplo. Hablarle, por ejemplo, de cuáles son las costumbres, por ejemplo, allá, ¿no? Entonces el paciente se suelta, ¿no? Entonces se suelta y ya se trabaja, ¿no? Hay pacientes que efectivamente vienen muy reacios a la terapia. Vienen con la idea de que por gusto me han traído. ¿No? Hay así, incluso hemos preguntado, ¿no? Al paciente, no sé, yo he venido porque a mí mi hija me ha traído, ¿no? Entonces se le explica al paciente de que está aquí pues por un motivo, ¿no? Por lo que hay que trabajar, ¿no? Bien, amigos de TVial, hemos estado con el licenciado Omar Ortiz Escalante, que es tecnólogo médico en terapia física, especialista en neurorehabilitación. Ya saben que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como TVial, estamos en YouTube como TVial Oficial, en Instagram también estamos como TVial y en Twitter como TVial1. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.